Antes de empezar, deja tu me gusta abajo y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia increíble como esta. Será un placer tenerte con nosotros en este viaje. ¿Vamos? El sol de Nuevo México castigaba la tierra agrietada con una furia implacable, transformando el horizonte en un espejismo trémulo. Para Jasper Hierro McGannon, un hombre cuya alma era tan árida como el paisaje, aquel calor era solo un detalle más en una vida de incomodidad. Cabalgaba sin prisa. Sus ojos, dos astillas de hielo en un rostro quemado por el sol, escudriñando el terreno. Era un cazarrecompensas, un oficio que lo había despojado de ilusiones y lo había llenado de una quietud peligrosa. El mundo para él estaba hecho de carteles de «se busca», del brillo de las monedas y del peso de un arma en su cadera, nada más. La monotonía de la llanura fue rota por una silueta que no pertenecía a aquel lugar. Un gran roble, solitario y antiguo, erguía sus ramas retorcidas contra el cielo desvaído. Y, colgado de una de esas ramas, algo se balanceaba suavemente con la brisa cálida. Jasper detuvo su caballo, el crujido del cuero rompiendo el silencio. No era un animal, era demasiado pequeño. Un sentimiento frío, uno que no sentía desde hacía años, comenzó a agitarse en su pecho mientras se acercaba lentamente, la mano suspendida, por instinto, sobre la culata de su revólver. La escena era un puñetazo en el estómago, una brutalidad que lograba conmocionar incluso a un hombre que creía haberlo visto todo. Era una niña, de no más de 12 años, de rasgos apaches. Su pequeño cuerpo pendía inerte, el rostro, a pesar de todo, sorprendentemente sereno, como si la muerte la hubiera encontrado en un sueño, no en un acto de violencia innombrable. Junto al cuerpo, clavado en la corteza del árbol con un cuchillo de caza, un trozo de cartón manchado exhibía un mensaje escrito con sangre seca. El blanco no perdona. Jasper sintió una oleada de furia pura y glacial subir por su espina dorsal, quemando el vacío que desde hacía mucho se había instalado en su pecho. Aquello no era justicia fronteriza, era un asesinato cobarde, una declaración de odio que envenenaba el propio aire que respiraba. Desmontó, sus movimientos rígidos y controlados para contener el temblor de la rabia. Con cuidado, como si manejara el cristal más frágil, cortó la soga y sostuvo el cuerpo ligero de la niña en sus brazos. El contraste entre la inocencia de ella y la crueldad del acto creando una herida en su conciencia. Allí, bajo el sol abrasador y la mirada muda del desierto, Jasper McGannon hizo una promesa silenciosa. No la conocía, no sabía su nombre, pero en aquel momento, ella era más que una desconocida. Era un símbolo de toda la podredumbre que él había pasado la vida ignorando o explotando por unas pocas monedas. Le daría un entierro digno, un lugar para descansar en paz, lejos de la fealdad del mundo. Y después, encontraría a los hombres que hicieron aquello. Encontraría a cada uno de ellos. Con el pequeño cuerpo cuidadosamente envuelto en su poncho, Jasper cabalgó en dirección a la única mancha de civilización en millas, el pueblo de Silver Creek. El lugar parecía tan cansado como el resto del paisaje, un cúmulo de construcciones de madera y adobe que el polvo intentaba reclamar de vuelta para el desierto. La esperanza allí parecía haberse secado junto con los pozos, dejando atrás solo la desesperación y un silencio pesado, roto únicamente por el viento que silbaba por las calles vacías. Ató su caballo frente al único salón que parecía tener alguna señal de vida, el Herradura Dorada. Al empujar las puertas batientes, el sonido del piano se detuvo abruptamente y todas las conversaciones murieron. Los pocos hombres que había dentro, mineros y rancheros con rostros endurecidos, se giraron para mirarlo. Sus ojos no eran curiosos, eran hostiles, como si la llegada de un extraño fuera una amenaza directa a la frágil y pútrida paz que habían construido. Jasper sintió la hostilidad como una barrera física. Ignorando las miradas, caminó hasta la barra, el sonido de sus espuelas resonando en el tenso silencio. No pidió una bebida,
Sus preguntas fueron directas, su voz baja y cortante como una navaja. Preguntó por una niña apache desaparecida. El silencio que siguió fue aún más pesado que antes. Los hombres desviaban la mirada. Algunos escupían en el suelo, otros se concentraban en sus vasos de whisky barato. El cantinero solo negó con la cabeza. Los labios, apretados en una línea fina, el miedo visible en sus ojos. Fue entonces cuando un hombre corpulento, con una estrella de hojalata abollada prendida en el chaleco, se levantó de una mesa en la esquina. El sheriff Cornelius Pike se acercó con la arrogancia de quien ostenta el poder en un lugar olvidado por Dios. Confirmó la historia, pero con una versión distorsionada y conveniente. La niña, dijo, se llamaba Ayanna y no era una víctima inocente. Había sido juzgada y ejecutada por un crimen terrible: el asesinato a sangre fría del ciudadano más respetado de Silver Creek. El sheriff continuó su narrativa ensayada, explicando que el banquero Jesiah Morrison, un pilar de la comunidad, había sido encontrado muerto y que todas las pruebas apuntaban a la joven apache. Bajo las órdenes expresas del juez Whitmore, la justicia del pueblo actuó rápidamente para castigar a la culpable, sirviendo de ejemplo para cualquier otro que osara levantar la mano contra un hombre blanco. La historia era demasiado perfecta, la ejecución demasiado rápida. Jasper sintió el sabor amargo de la mentira en su boca. Un juicio justo no ocurría de la noche a la mañana en aquella frontera. La firmeza del sheriff y el consentimiento silencioso de los otros hombres en el salón no intimidaron a Jasper. Al contrario, solo confirmaron sus sospechas. Aquel pueblo no estaba de luto por un héroe. Estaba escondiendo un secreto sombrío. Había una podredumbre bajo la superficie de Silver Creek, y la muerte de Mdesie, aquella niña, era la clave de todo. Le dio la espalda al sheriff sin decir una palabra, dejando al hombre en su propia red de mentiras, y salió del salón. La determinación en su rostro, ahora tan dura como el hierro que le daba su apodo. Su próximo destino era la oficina del hombre que, según el sheriff, había sellado el destino de Ayanna, el juez Whitmore. El lugar era poco más que una cabaña polvorienta, con pilas de libros de leyes cubiertos por una fina capa de polvo, como si no se hubieran abierto en años. El propio juez era un reflejo de su oficina, un hombre antaño imponente, ahora derrumbado sobre sí mismo, con el rostro hinchado por el alcohol y los ojos inyectados de quien libra una guerra perdida contra su propia conciencia. Al principio, el juez Whitmore intentó mantener la fachada de autoridad, repitiendo la misma historia contada por el sheriff. Balbuceó sobre la ley, sobre la necesidad de orden y sobre las pruebas irrefutables contra la niña, pero su voz temblaba y sus manos no podían dejar de buscar el consuelo de una botella de whisky medio vacía sobre la mesa. Jasper no necesitó usar la violencia. Simplemente se quedó allí, de pie, su mirada penetrante y silenciosa, deshaciendo las frágiles defensas del juez. Jasper habló sobre el cuerpo de la niña, sobre el rostro sereno y la brutalidad de la soga. No la llamó asesina, la llamó niña. La palabra pareció romper algo dentro de Whitmore. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro del juez, mezclándose con el sudor y la suciedad. Confesó, la voz ahogada por sollozos de autocompasión y culpa. Jesiah Morrison no era el santo que el pueblo pintaba. Era un monstruo, un depredador que se aprovechaba de los más vulnerables. La verdad era aún más fea de lo que Jasper había imaginado. El juez reveló que Morrison tenía un gusto particular por niñas muy jóvenes, especialmente las indígenas, a quienes nadie buscaría si desaparecían. Ayanna no lo había asesinado a sangre fría. Se había defendido. Morrison la había atacado y en la lucha desesperada por su vida, ella lo mató con el propio cuchillo de él. El pueblo, liderado por hombres que debían favores y dinero al banquero, optó por proteger la reputación del monstruo en lugar de la vida de la víctima.
La ejecución de Ayanna no había sido un acto de justicia, sino un encubrimiento desesperado. La silenciaron para que la verdad sobre Morrison nunca saliera a la luz. La confesión del juez, vomitada entre tragos de whisky, no trajo alivio, solo profundizó la furia de Jasper. La corrupción en Silver Creek era un cáncer que había podrido el alma del pueblo entero. Ahora entendía que no solo estaba cazando asesinos, estaba confrontando un sistema entero construido sobre la explotación y el silencio. Con la verdad del juez ardiendo en su mente, Jasper se dirigió al último lugar al que un hombre sensato iría a buscar problemas: la mansión de los Morrison. La casa, de un blanco inmaculado, se erguía en una colina con vistas a la miseria de Silver Creek, un monumento a la riqueza construida sobre el dolor ajeno. Fue recibido en la puerta por Constance Morrison, la viuda. Desempeñaba su papel a la perfección, vestida de luto, con un pañuelo de seda presionado contra sus labios temblorosos. El retrato del dolor y la pérdida. Su actuación, sin embargo, era frágil. Jasper ofreció sus condolencias con una voz desprovista de emoción y luego, casualmente, mencionó el nombre de Ayanna. Fue como arrojar una piedra en un lago congelado. Una fisura apareció en la fachada de luto de Constance. Sus ojos, antes empañados por una tristeza calculada, se entrecerraron y brillaron con un odio puro y venenoso. Por un breve segundo, la viuda afligida desapareció, dando paso a una mujer fría y cómplice. Antes de que Jasper pudiera presionarla más, dos hombres corpulentos, vestidos con esmero y con revólveres visibles bajo los abrigos, surgieron del interior de la casa, posicionándose a su lado. La amenaza era clara e inmediata. Jasper no era tan tonto como para iniciar un tiroteo allí. En desventaja, retrocedió, haciendo un leve gesto de cabeza a la viuda. No necesitaba una confesión de ella. La expresión de odio en su rostro había sido más elocuente que cualquier palabra. Ella sabía lo que era su marido y lo había protegido. La investigación de Jasper lo llevó de las mansiones encaladas a los callejones más sombríos de Silver Creek. Buscó información en una cantina decadente en la periferia del pueblo, un lugar frecuentado por aquellos que la sociedad respetable prefería olvidar. El propietario, un hombre delgado y nervioso llamado Miguel Santamaría, casi saltó de su propia piel cuando Jasper se acercó. El miedo en Silver Creek era una enfermedad contagiosa, y Miguel parecía estar en estado terminal. Jasper no usó amenazas. En cambio, se sentó con Miguel y habló sobre Ayanna, sobre la promesa que le había hecho a una niña muerta. Vio algo en la mirada del hombre, una chispa de decencia enterrada bajo capas de terror. Poco a poco, Miguel comenzó a hablar, la voz un susurro conspirativo. Confirmó lo que el juez había dicho y añadió detalles aterradores. Morrison no era solo un depredador, era el dueño del pueblo. Miguel reveló que prácticamente todos los hombres de negocios, incluidos el sheriff Pike y el juez Whitmore, estaban atados a Morrison por deudas de juego, préstamos fraudulentos y chantajes. El banquero mantenía un libro de contabilidad con los pecados de cada uno, usándolo para manipularlos como marionetas. Silver Creek no era una comunidad, era el feudo particular de Jesiah Morrison, y sus ciudadanos eran sus siervos, atrapados por el miedo y la complicidad. La verdad, sin embargo, estaba a punto de volverse aún más hedionda. La búsqueda de Jasper lo llevó al pequeño puesto del ejército en las afueras del pueblo. Allí, confrontó al oficial al mando, el capitán Theodore Forsythe. Forsythe era un hombre que se escondía detrás de la rigidez del uniforme y la disciplina militar, pero sus ojos cargaban el peso de actos inconfesables. Jasper lo confrontó con la verdad que ya había reunido, conectando los puntos entre el ejército y la niña apache. El capitán intentó negar, pero la determinación de Jasper era implacable. Acorralado, Forsythe se derrumbó, su confesión manchando el honor de su uniforme. Admitió que, bajo la presión y el soborno de Morrison, él y sus hombres tenían un acuerdo terrible:
Durante las incursiones en territorios indígenas, no solo luchaban, capturaban. Específicamente, capturaban niñas jóvenes y las entregaban secretamente al banquero para sus placeres enfermizos. La revelación de Forsyth fue un golpe devastador. Ayanna, confesó con la voz entrecortada, había sido una de 6 niñas entregadas a Morrison solo en los últimos 2 años. El capitán también admitió que uno de sus propios tenientes, un joven idealista que descubrió el esquema y amenazó con denunciarlo, fue convenientemente asesinado en una escaramuza algunas semanas antes. La red de Morrison no se limitaba a Silver Creek. Era una empresa de tráfico de personas que se extendía por varios territorios, protegida por hombres en posiciones de poder. Armado con la verdad completa y fea, Jasper sintió que la furia dentro de él se transformaba en algo más frío, más preciso. Era hora de actuar, pero necesitaba más que confesiones susurradas en oficinas polvorientas y cantinas oscuras. Necesitaba pruebas concretas, irrefutables. Fue entonces cuando Miguel Santamaría lo buscó de nuevo, el miedo en sus ojos ahora reemplazado por un coraje desesperado. Le entregó a Jasper un paquete de cuero atado. Dentro del paquete había cartas robadas de la oficina personal de Morrison la noche de su muerte. Eran la prueba que Jasper necesitaba. Detallaban toda la operación de tráfico, con nombres de otros clientes poderosos en otros territorios, fechas de entregas y los montos pagados. Era un registro meticuloso del mal. Miguel confesó el motivo de su riesgo. Su propia hermana menor había desaparecido de una aldea años antes. Nunca supo qué pasó, pero al oír sobre Morrison, sospechó y actuó. Con las cartas en mano, el equilibrio de poder en Silver Creek había cambiado. Jasper ya no era solo un extraño haciendo preguntas incómodas. Era el poseedor de la verdad que podía quemar ese pueblo hasta los cimientos. Su plan no era de venganza ciega, sino de una justicia calculada e implacable. La primera pieza en caer sería el sheriff. Jasper acorraló a Pike en su propia oficina, arrojando las cartas incriminatorias sobre la mesa. La arrogancia del sheriff Pike se deshizo como humo. Ante la prueba de su complicidad, firmada por el propio Morrison, se convirtió en un hombre quebrado. Jasper no le dio una salida fácil. Forzó a Pike a hacer lo más difícil que un hombre como él podría hacer: confesar. No a Jasper, sino a todo el pueblo. Lo arrastró al balcón de la oficina del sheriff, con vistas a la calle principal, y lo obligó a gritar la verdad. La tosta confesión pública de Pike fue un trueno en un cielo despejado. Gritó sobre los crímenes de Morrison, sobre el encubrimiento, sobre la ejecución de la inocente Ayanna para proteger a un monstruo. Confesó su propia cobardía y corrupción. La gente comenzó a salir de sus casas y tiendas, reuniéndose en la calle en un silencio conmocionado. Las palabras del sheriff destruyeron la mentira cómoda en la que vivían, exponiendo la complicidad de todos los que eligieron el silencio en lugar de la verdad. La comunidad de Silver Creek fue sacudida hasta sus cimientos. El mito del ciudadano honorable fue destruido, reemplazado por la imagen de un depredador sórdido. La culpa colectiva flotaba en el aire, pesada y sofocante. Cada persona en la multitud que no había hecho nada, que había desviado la mirada, que había aceptado la historia conveniente, ahora tenía que enfrentar su propia parte de responsabilidad en la muerte de una niña. La podredumbre había sido expuesta a la luz del sol, y nada volvería a ser como antes. Ahora, solo faltaba la reina del castillo de mentiras. Jasper cabalgó de nuevo hasta la mansión Morrison, pero esta vez no fue como un investigador, fue como un juez. Encontró a Constance en su sala de estar, la fachada de luto completamente abandonada, reemplazada por un desdén furioso. Los 2 guardaespaldas estaban allí, pero esta vez, la ventaja era de Jasper. No necesitaba sacar el arma. Su arma era la verdad. Arrojó las cartas sobre la mesa, junto con una pluma y papel. No la amenazó con violencia física,
Su amenaza era mucho más potente. La forzó a escribir una confesión completa, detallando no solo los crímenes de su marido, sino toda la red de tráfico, incluyendo los nombres de los clientes poderosos en Denver, Santa Fe y más allá. La alternativa, dijo, era simple. Entregaría copias de las cartas a todos los periódicos del Este. La humillación pública la destruiría de una forma que una bala jamás podría. Bajo la presión implacable, Constance Morrison cedió. Con las manos temblorosas de rabia y derrota, escribió, cada palabra una admisión de su complicidad silenciosa y monstruosa. Detalló todo. Cuando terminó, Jasper tomó la confesión y las cartas originales. Le informó que un mensajero ya estaba en camino a Denver para entregar todo el paquete a un fiscal federal conocido por su integridad. El imperio de Morrison estaba acabado. La caída de la red de corrupción fue rápida y devastadora. La confesión de Constance y las cartas de Morrison llevaron a Pinsenot arrestos masivos por todo el país. Hombres ricos y poderosos que se creían intocables fueron arrastrados de sus mansiones y oficinas, sus reputaciones destruidas para siempre. La historia del horror de Silver Creek se convirtió en una leyenda sombría, un cuento de advertencia sobre el mal que puede florecer en el silencio. De vuelta en Silver Creek, el cambio fue lento, pero real. El pueblo, avergonzado y expuesto, comenzó un doloroso proceso de expiación. El primer paso fue simbólico, pero significativo. En el centro del pueblo, donde antes solo había polvo, los habitantes erigieron una placa de madera simple pero digna. En ella estaba grabado el nombre Ayanna y las palabras «una pequeña guerrera que no será olvidada». Era poco, pero era un comienzo. Un año después, el paisaje era diferente. Ya no era el desierto de Nuevo México, sino los valles verdes de Montana. Jasper McGannon también era un hombre diferente. La gente de la región no lo conocía como Hierro, el cinto cazarrecompensas de corazón de piedra. Lo conocían como el vaquero de las cicatrices, un hombre callado que administraba un rancho modesto, pero su rancho no criaba ganado, criaba esperanza. Era un refugio para niños huérfanos y para los jóvenes supervivientes de la brutalidad de la frontera, muchos de ellos rescatados de situaciones similares a la de Ayanna. Jasper había usado el dinero de la recompensa por la captura de la red de Morrison para construir aquel lugar. Pasaba sus días ya no cazando hombres por dinero, sino enseñando a los niños a cabalgar, a cuidar la tierra y, sobre todo, a sentirse seguros. Encontró su redención no en la venganza que ejecutó, sino en la vida que construyó a partir de las cenizas de aquella tragedia. El vacío en su pecho se había llenado, no con monedas de oro, sino con el sonido de la risa de los niños y con el propósito de proteger a los inocentes. El recuerdo de Ayanna nunca lo abandonó. Veía el coraje de ella en los ojos de cada niño que acogía. Jasper rara vez hablaba de su pasado, pero las cicatrices en su rostro y en su alma contaban la historia. Eran marcas de una vida de violencia, pero también de una profunda transformación. Había aprendido que la verdadera fuerza no residía en la rapidez de un desenfunde o en la dureza de un corazón, sino en el coraje de defender a quien no puede defenderse. El viaje que había comenzado bajo un roble solitario en el desierto lo había llevado a un lugar que nunca pensó que existiría, un hogar. Se había convertido en el guardián de las víctimas, el protector de los olvidados. La pequeña guerrera apache, con su rostro sereno en la muerte, no solo lo había llevado a la justicia, sino que también había despertado la humanidad que él creía haber perdido para siempre, dejando una lección permanente en su alma. La promesa que había hecho en el desierto se había cumplido de una forma que nunca podría haber previsto. No solo le había dado a Ayanna un entierro digno, sino que honraba su vida todos los días, construyendo un futuro para otros niños que, como ella, merecían una oportunidad de vivir en paz. El cazarrecompensas había muerto en Silver Creek, y en su lugar,
Un guardián había nacido. El sol de Montana se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo con colores suaves de naranja y púrpura. Jasper observaba desde el porche de su rancho, el corazón tranquilo por primera vez en décadas. La venganza era un fuego que lo consumía todo y dejaba solo cenizas. La redención, había descubierto, era como plantar una semilla en el suelo quemado y verla crecer, fuerte y resiliente, contra todo pronóstico. Se convirtió en una leyenda de un tipo diferente, no una de miedo, sino de esperanza. Los viajeros contaban historias de un vaquero con ojos tristes, pero manos amables, que ofrecía un puerto seguro en un mundo tempestuoso. Su historia era la prueba de que incluso el alma más endurecida podía encontrar un camino de regreso a la luz. Con cada niño que salvaba era como si estuviera salvando un pedazo de sí mismo y también honrando la memoria de aquella que lo había salvado de la oscuridad. El legado de Jasper Hierro McGannon no se escribiría en carteles de Se Busca, sino en las vidas que tocó y en el futuro que ayudó a construir. Un futuro donde el coraje de una pequeña guerrera apache resonaría para siempre. Finalmente entendía que la verdadera justicia no se trataba de castigar el mal, sino de cultivar el bien. El rancho era su testamento, un lugar donde las cicatrices, tanto las visibles como las invisibles, podían comenzar a sanar. Y en el silencio de la noche de Montana, a veces susurraba un agradecimiento al viento, para la niña que le enseñó a luchar no por dinero, sino por un alma. Su transformación fue completa, un renacimiento forjado en el fuego de la tragedia y templado por la compasión. Ya no era un hombre a la deriva en un mundo cruel, sino un ancla para aquellos que habían sido arrojados a la tormenta. La violencia de su pasado había dado paso a la serenidad de su presente. El camino por delante todavía sería largo, con muchos desafíos, pero Jasper ya no caminaba solo. Estaba rodeado por una familia que él mismo había elegido y construido, una familia unida no por sangre, sino por la experiencia compartida de supervivencia y por la promesa de un mañana mejor. Miró el cielo estrellado, la inmensidad reflejando la paz que finalmente había encontrado dentro de sí. El viaje había sido brutal, la verdad, devastadora, pero el destino final había valido cada paso doloroso. Jasper McGannon, el vaquero de las cicatrices, había encontrado su redención, no en una iglesia o en un libro, sino en el acto simple y profundo de cuidar de otro ser humano. Sabía que el mal nunca desaparecería por completo del mundo, pero también sabía que la bondad, una vez despertada, era una fuerza igualmente poderosa, y él continuaría siendo un faro de esa bondad, guiando a los perdidos a casa, para siempre en deuda con la memoria de la niña que le mostró el camino. La noche cayó sobre el rancho, trayendo consigo una quietud pacífica. Los niños dormían seguros en sus camas, soñando sueños libres de miedo. Jasper permaneció en el porche durante un largo tiempo, un guardián silencioso bajo el vasto cielo de Montana, su corazón finalmente en paz. El ciclo de violencia en su vida se había roto. En su lugar, un ciclo de curación había comenzado. Y esa, sabía él, era la mayor victoria de todas, una que honraba a Ayanna más de lo que cualquier venganza jamás podría. La pequeña guerrera no había muerto en vano. Su coraje plantó una semilla que floreció en el corazón del hombre más improbable. La brisa de la noche trajo consigo el olor a pino y tierra húmeda. Jasper respiró hondo, sintiendo el peso del mundo finalmente aliviarse de sus hombros. Era libre, libre de su pasado, libre de su vacío, libre para ser el hombre que Ayanna, en su inocencia trágica, lo había inspirado a ser. La historia de Silver Creek se convertiría en un susurro, una leyenda fronteriza. Pero la historia del rancho en Montana sería una canción de esperanza, cantada por generaciones de niños que encontraron refugio y un nuevo comienzo. Todo por causa de un cazarrecompensas que decidió detenerse y mirar lo que colgaba de un roble solitario.
Finalmente había enterrado los fantasmas de su pasado, no con tierra, sino con actos de bondad. Cada amanecer en el rancho reafirmaba su nueva promesa, la de ser un escudo para los vulnerables, una voz para los silenciados, y un guardián de la llama de la esperanza en un mundo que a menudo parecía sumido en la oscuridad. Y esa era una recompensa mayor que cualquier oro podría comprar. Llegamos al final por hoy, pero a esta historia todavía le queda mucho por contar. La continuación solo depende de ustedes. Dejen en los comentarios la petición de la parte 2 para que yo sepa que quieren más. Si te emocionaste o te sorprendiste con este video, deja tu like, suscríbete para que hagamos crecer esta comunidad y compártelo para que más personas conozcan esta increíble jornada. Un abrazo y hasta el próximo video.